La Diputación Provincial ha financiado un libro sobre los esquileos de Tres Casas y Sonsoto y estamos con su autor, Eugenio Plaza. Gracias por recibirnos. De nada. Bueno, han sido 4 años de trabajo, de investigación sobre precisamente los esquileos de Tres Casas. ¿Cómo ha sido ese trabajo de investigación? Sí, efectivamente, bueno, son 4 años más o menos intermitentes al tiempo que he ido haciendo algunas otras cosas, pero sí han sido continuados, han sido largos, sobre todo porque hay que detenerse en recopilar toda la documentación, buscarla, redactar, corregir, etcétera. O sea que sí, es un trabajo bastante intenso, pero que desde luego merece la pena. Además es mi primer libro y no sé si será el último o no, pero en definitiva estoy satisfecho, sí. Un trabajo que sobre todo lo que quería precisamente era, entre otras cosas, establecer cuál era el origen del nombre de Tres Casas. ¿Cuántos segovianos no habremos pasado 1000 veces por Tres Casas y habremos dicho, ¿de dónde vendrá este nombre? ¿Por qué es un pueblo pequeño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe el nombre de Tres Casas? Es una cuestión que siempre me ha intrigado, ¿no? Y sobre todo porque cuando veo reseñas sobre Tres Casas siempre se relacionan con los 3 esquileos de Tres Casas. Yo quería aclarar y desmentir desde luego esa idea fundamentalmente por 3 aspectos. Primero, porque en Tres Casas no hubo 3 esquileos, sino solo 2. El otro era de Sonsoto, que es un pueblo independiente. En segundo lugar, porque los que somos de Segovia y de Tres Casas, de Palazuelos, La Lastrilla, etcétera, conocemos muy bien lo que es la Junta de Cabezuelas y Cacera del río Cambrones, y las ordenanzas de esta junta son de 1401 y allí aparecen permanentemente los nombres de todos estos pueblos. Y además hay un documento publicado por Julio González, que fue un archivero de Salamanca y del Archivo Histórico Nacional, publicó un documento de la Catedral de Segovia sobre las rentas que le correspondían y ya aparece el nombre de Tres Casas. Es curioso que entre los muchos nombres que menciona que corresponden a la repoblación, muy pocos y ninguno tan nítidamente como en el caso de Tres Casas hace referencia a edificios anteriores, lo cual me hace pensar, aunque es difícil demostrarlo, que el pueblo de Tres Casas proceda de algún núcleo urbano anterior, incluso a la repoblación. Pero esto es aventurado decirlo, naturalmente. Bueno, nos quedamos con esa aventuración, como bien ha dicho Eugenio. Y otra de las cosas que también quería aclarar la publicación de Eugenio, esa investigación que ha realizado durante esos 4 años, es la implicación del monasterio del Paular en la localidad. Es muy interesante también esto. Tuve ocasión de ver el libro Becerro del Paular, entendiendo el monasterio de Santa María del Paular, Cartujo, porque ahora son benedictinos. En el libro Becerro pues se dan una serie de datos importantísimos sobre el propio monasterio, ¿no? Entre ellos que se creó o se fundó en 1390 por Juan I, a instancias de su padre Enrique II, por una historia muy rocambolesca, porque en las guerras de los 100 años había quemado un monasterio cartujo en el sur de Francia, y entonces, para tranquilizar su conciencia, pensó hacer uno precisamente en la zona de lo que era el Poblar, en Rascafría, que era una zona boscosa, pero había ya una ermita anterior. Entonces, desde el primer momento, para la construcción del edificio y demás, necesitaban dinero y se les concedieron las tercias reales que se le concedieron de la Vicaría de Turégano y la Vicaría de Abades, que son pueblos de Segovia que recogían las tercias de todos los pueblos de toda esta zona. Concretamente, desde Tres Casas hasta Turégano, pertenecían a la de Turégano. Esa es la primera relación. Luego se les da privilegios pues de construir bienes raíces en todo el reino, y se le dan también privilegios para ir con sus pequeños rebaños por todo el reino. A partir de ahí, creo yo, está el origen de la cabaña. Luego ya en 1619, pasado bastante tiempo, tenía solo 7000 y pico ovejas, ¿no? Cabezas, por decirlo así. A partir de ahí cambiaron la orientación de la cabaña, se hizo mucho más extensiva, se dedicó a la oveja merina, de lana fina, y llegó a tener hasta 60.000 cabezas en 1725 y 1726. Pero la relación con Tres Casas vino a partir del momento mismo de la creación del monasterio, y yo creo que por una razón muy sencilla. Estratégicamente el pueblo de Tres Casas está en la salida de los puertos de Malagosto y de Reventón.
De manera que, es más, había un antiguo... Una posada, no era posada, pero bueno, para refugiar a los viandantes, a los viajeros que venían por esos puertos, porque el camino natural desde Malagosto a Segovia, en realidad era el que venía por la Cañada a salir al camino real, por donde luego los reyes iban de caza hacia la Mata de Pirón, a salir a Tres Casas y venir a Segovia. No como hacía el arcipreste de Ita, que se fue a Sotosalvos. Lo más natural y más recto era ese, que habría que reivindicar también, pero es otra historia. Bueno, dejamos ahí también esa reivindicación. Y importante... Perdona, la palabra era albergue, que no me salía. Había un albergue en Tres Casas en el siglo XVII para recibir a los pobres peregrinos, dice el documento, que venían por los puertos. Importancia conocer estos datos, precisamente importante también lo ha considerado la Diputación, que ha apoyado esta publicación. Me imagino que para usted ha sido imprescindible que la Diputación haya dado ese granito de arena y aportado esa financiación para sacar adelante esta investigación que es tan necesaria para Segovia. Sí, seguramente si no hubiera sido así no lo hubiera podido publicar o hubiera tardado más tiempo. No tuve ninguna duda de ofrecer el borrador a Sara Dueñas, se lo presenté y tenía mis dudas y tal, y me llevé una grata sorpresa cuando me comunicaron que estaban dispuestos a publicarlo. Entonces ya terminé de prepararlo, porque yo les había preparado un borrador, les había presentado un borrador que no incluía el tercer esquileo, que no era de Tres Casas, sino de Sonsoto, que ahora están unidos los pueblos, ¿no? Y mientras tanto, en los trámites y demás, terminé de buscar la documentación del de Sonsoto y he podido completarlo. ¿Sí? Desde luego estoy agradecido eternamente, diría, no a la Diputación, porque ha sido la única forma posible de hacerlo realidad en este momento. ¿Habrá otras publicaciones, Eugenio, próximas? ¿Habrá otras investigaciones? No lo sé. Trabajando en ello sí estoy, pero sería aventurado adelantarlo. Bueno, de hecho, ahora en Estudios Segovianos saldrá un artículo sobre Tres Casas y Sonsoto según el catastro del Marqués de la Ensenada. Ya me publicaron otro sobre la cacera del río Cambrones, y estoy mirando cosas de la desamortización de la sierra segoviana. Pero eso va para más largo tiempo y además hay otros estudios que están trabajando sobre ello y no sé lo que ocurrirá. Bueno, pues esperaremos a ver si próximamente podemos volver a ver publicaciones como esta que nos vayan, como ha hecho Eugenio, pues un poco investigando en esos secretos que tan importantes son para nuestra provincia, ¿no? De nuestros municipios. Muchísimas gracias, Eugenio, por habernos atendido. Gracias a vosotras.